Antes de disfrutar este capítulo oscuro, considera hypear el video, comentar, dar un like, compartir o suscribirte. Gracias por estar aquí y ayudar a que la voz del mal siga viva. Capítulo 12. Darth Sidious meditaba a solas, en su cámara secreta, sobre el último conjunto de circunstancias. Darth Maul era un acólito ejemplar en muchos sentidos. Su lealtad era incuestionable e inconmovible y Sidious lo sabía. Si se lo ordenaba, Maul sacrificaría su propia vida sin dudarlo un segundo, y su habilidad como guerrero no tenía rival. No obstante, tenía sus fallos, y el mayor de ellos era la arrogancia. Sabía que, pese a no haber dicho nada al recibir el encargo, Maul consideraba ese trabajo muy por debajo de sus habilidades. Había veces, muchas veces, en que podía ver el aura de su discípulo con la oscura mancha de la impaciencia. A veces se preguntaba si no habría inculcado en su aprendiz demasiado odio hacia los Jedi y sus costumbres. Tendía a concentrarse en su destrucción a expensas de la imagen global. A pesar de ello, Sidious estaba seguro de que llevaría a cabo la tarea que le había encomendado. Las complicaciones y contratiempos eran de esperar, y acabaría por resolverlas. Lo único que importaba era el gran plan, y ese se iba desarrollando con paso firme y seguro. Los Jedi no tardarían mucho en acabar en el matadero, algo que haría muy feliz a su impetuoso subordinado. Pronto, muy pronto. El maestro Anon Mondara permaneció varios minutos en silencio una vez Darsha terminó su informe. Unos minutos que, posiblemente, fueron los más largos de la vida de la Padawan. El Jedi Twi'lek permanecía con la cabeza inclinada, los dedos de las manos unidos y mirando al suelo que había entre ellos. No había manera de leer su lenguaje corporal, de adivinar lo que pensaba. Hasta su leku estaba inmóvil. Pero Darsha tenía el convencimiento de que, fueran cuales fueran los pensamientos de su mentor, no presagiaba nada bueno para la continuidad de su carrera como Jedi. «Me alegro de que aún sigas con vida», dijo finalmente el maestro Bondara, tras lanzar un suspiro y alzar la mirada para encontrarse con la de su discípula. Darsha sintió una oleada de gratitud y amor por su mentor que resultaba casi abrumadora en su intensidad. Su seguridad le había importado más que su misión. «Y ahora, dime, ¿viste morir al Fondoriano?», continuó diciendo. «No, pero no había modo de que sobreviviera a una caída así». «¿No lo viste morir?», la interrumpió el maestro, alzando una mano. «Y supongo que no sentiste ninguna perturbación de la fuerza que te indicase su muerte». Darsha pensó en los sucesos de pesadilla de las horas anteriores. Explorar las ondas de la fuerza para buscar algún indicio de turbación no había sido precisamente su principal prioridad en aquellos momentos. ¿Habría sentido una agitación así, preocupada como estaba en intentar salvar la vida? Estaba segura de que su mentor sí la habría sentido. Pero, ¿acaso estaba ella tan sintonizada con la fuerza? «No», respondió lentamente, sintiéndose impelida a añadir algo. «Pero dadas las circunstancias...» «Estoy seguro de que las circunstancias difícilmente eran óptimas, pero mientras exista la menor posibilidad de que Ult siga con vida, debemos comprobarla. La información que tenía era muy importante». «¿Quieres que vuelva a verificar su muerte?». La idea de volver al pasillo carmesí bastaba para marearla del asco. No obstante, si era eso lo que debía hacer, lo haría. El maestro Bondara se incorporó, con gesto y actitud decidida. «Iremos juntos. Vamos», dijo, encaminándose hacia la puerta de sus aposentos. «Pero, ¿qué pasa con el consejo? ¿No deberíamos informarle?». El Jedi se detuvo antes de llegar a la puerta y miró a la Padawan. «¿Informar de qué? Aún no hay nada definitivo que informar. Podremos hacer nuestro informe una vez sepamos con seguridad si el Fondoriano está vivo o muerto». Se volvió hacia el panel, que se abrió ante él, y echó a andar por el pasillo. Darsha le siguió, empezando a darse gradual cuenta de que aún había una posibilidad, aunque fuera infinitesimal, de que su misión no hubiera acabado sino siendo un fracaso. Se estaba aferrando a la más frágil de las esperanzas, pero no podía hacer otra cosa que agarrarse a ella mientras la tuviera delante. Maul
Mantuvo la capucha subida y el sable láser apagado cuando volvió a entrar al edificio. Por suerte, había un agente humano en el puesto de control, preguntando a los que entraban y salían qué asuntos le llevaban allí. Le resultó ridículamente sencillo envolverse en la fuerza y pasar junto a ese hombre de escasa inteligencia. Al llegar, descubrió que los androides forenses estaban escaneando con láser todo el cubículo. También había una pareja de criminólogos, uno Marsley y el otro Zulustano. Se quedó en el vestíbulo y escuchó los retazos de conversación que pudo. No escuchó que se mencionara el hallazgo de ningún holocrón. Con cuidado, sondeó y hurgó primero en la mente del Marsley, pasando luego a la del Zulustano, sin detectar en sus pensamientos nada relacionado con el cristal. Envuelto todavía en el lado oscuro, pasó ante la entrada del cubículo, mirando a la abierta caja fuerte al hacerlo. El holocrón no estaba allí. Mole meditó en las posibilidades. Si no estaba allí, es que se lo había llevado a alguien que no pertenecía a las fuerzas de seguridad. ¿Quién habría podido ser? Evidentemente, el comprador cuya llegada esperaba Moncard en cualquier momento, el humano llamado Lorne Pavan, iba a disfrutar cortándole la cabeza. Darth Maul dio media vuelta y se dirigió a la salida. Ahora tenía un doble incentivo para encontrar al humano y a su androide. Por supuesto, el primer lugar donde debía buscar era en su patético cubículo subterráneo. No estaba lejos de allí, apenas a unos minutos andando, lo cual, con algo de suerte, serían los mismos minutos que le quedaban de vida a Pavan. Normalmente, Lorne no solía considerarse claramente xenófobo, pero después de todo, y dada la forma en la que se había ganado la vida a lo largo de la última media década, los prejuicios hacia cualquier otra especie no solo eran malos para los negocios, sino que podían resultar directamente peligrosos. Pero odiaba tener que tratar con los Hutts. Todo lo relacionado con esos invertebrados gigantes le repugnaba de forma puramente física. Sus enormes ojos reptilianos, el culebreante sistema de locomoción y, por encima de todo, su resbaladiza piel mucosa. El mero hecho de estar en la misma habitación que Yant le horripilaba de un modo que le costaba controlar. Yant era joven para ser un Hutt, algo menos de 500 años estándar. A pesar de ello era listo y artero, y escalaba rápidamente puestos en el escalafón del bajo mundo. Aunque Lorne apenas soportaba estar en la misma habitación que esa babosa gigante, debía admitir que sentía una reticente admiración por su habilidad y astucia. Nadie analizaba de manera más rápida y completa una operación y sus implicaciones que Yant. En ese momento estaba reclinado en un dosel de su cuartel general subterráneo, fumando ocasionalmente en un narguil chakrot mientras examinaba el cristal holocrón. Una pareja de guardias gamorreanos vigilaban a Lorne y a I-5. ¿Por qué no vas directamente a los Jedi con esto?, preguntó Lorne, con su retumbante voz de bajo, despertando desagradables vibraciones en el vientre del humano. Parecen los destinatarios más obvios. Lorne no vio motivos para explicar su desagrado personal respecto a los Jedi. Afirman tener muy pocos fondos discrecionales para este tipo de cosas. Además, no me extrañaría que usaran sus trucos mentales para obligarme a entregarles eso gratis, añadió, mirando subrepticiamente a su crono. Bueno, ¿te interesa o no? Siempre puedo llevárselo al representante de Naboo en Coruscant. Yant agitó una gruesa mano en gesto tranquilizador. Ten paciencia, amigo mío. Sí, me interesa, pero sería idiota si no comprobase su autenticidad antes de darte un montón de créditos, y no te tomes eso como una opinión personal sobre ti. Lorne se mantuvo cuidadosamente inexpresivo. Si Yant sospechaba el poco tiempo de que disponían, no tendría escrúpulo alguno en usarlo para conseguir un precio menor. Y el tiempo se les estaba acabando de verdad. ¿Y cómo piensas hacer eso?, le preguntó a su supuesto comprador. Yant se limitó a sonreír y a desplazar lateralmente y en diversos ángulos varias facetas del cristal, manipulándolo como si fuera el rompecabezas geométrico de un niño. Un momento después, un rayo se proyectaba encima de la superficie superior del holocrón, concretando en el aire un despliegue de imágenes y palabras brillantes que acabaron por llenar toda la pantalla holográfica antes de desvanecerse. Lorne
Estaba demasiado lejos para poder leer el texto, y además estaba de espaldas a la imagen, por lo que las palabras y alfanúmeros parecían invertidas ante él. Pero el texto parecía estar en básico y las imágenes pertenecían a casas N1 de Naboo y a naves de la Federación de Comercio. Jant rotó una faceta y las imágenes se interrumpieron. Abrir uno de estos holocrones puede llegar a ser algo complicado. Es obvio que la especie neimoidiana en su conjunto no es especialmente inteligente. «Excelente», dijo I-5. «Ahora que sabes que el artículo es auténtico, queremos 1.000.000 de créditos». «Hecho», replicó Jant, para sorpresa de Lorne. «Vale 10 veces eso». El HOT se volvió hacia una consola de control que tenía en la mano y apretó un botón. Lorne miró su crono. Si todo iba bien, aún podrían llegar al espaciopuerto dentro de 1 hora. Coruscant, el misterioso asesino Sith y la policía desaparecerían detrás de ellos en el vacío del espacio. Darth Maul cortó con limpieza y rapidez el cierre del cubículo subterráneo usando una hoja de su sable láser, tal y como había hecho con el edificio de Hat Monkar. Entró con rapidez, dejando que la puerta se cerrara tras él. Las lámparas se encendieron automáticamente, iluminando un espacio habitable más pequeño y reducido aún que el alquilado por el neimoidiano. El lugar estaba vacío. El único lugar donde podía esconderse alguien era en el lavabo, y solo necesitó unos segundos para asegurarse de que también estaba vacío. Se acercó a una pared donde había un monitor y una unidad de mensajes. Activó el segundo, y en el aire se formó una imagen, la imagen de un HOT. Reconoció a la criatura. Jant, un gángster arribista de la Organización del Sol Negro, de los pocos que habían sobrevivido a la matanza que había realizado Maul en esa organización. La imagen del HOT habló. «Lorne, pensaba que hoy nos encontraríamos para hablar de cierto holocrón que deseabas enseñarme. Es muy poco educado hacer esperar a un comprador, ¿sabes?» Maul dio media vuelta y salió del cubículo, acelerando el paso. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal, sin los cuales La Voz del Mal podría no existir. Principalmente a los miembros Dart, Antonio Winston Wang e Iñaki Riquelmes. Siguiendo con los aprendices, Eric Uchiha y Alejandro Echeverry. Su apoyo mantiene este canal con vida. La paz es una mentira.